Dios es fiel y Dios ha hablado y tenemos el tesoro de la palabra de Dios. Poder conocer, tener acceso libremente en nuestro idioma materno a la palabra de Dios es un privilegio enorme. Y qué bueno es también una vez a la semana como congregación juntos estar escuchando la palabra de Dios y la exposición de la palabra de Dios. Qué importante es, cuánto edifica nuestras vidas, cuánto las fortalece y cuánto necesitamos del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Estamos cubriendo la primera epístola de Pedro y ya vamos por el capítulo 4, así que hoy es el penúltimo de esta serie, el próximo domingo será el último capítulo, el 5, y habremos cubierto una epístola importante como todas, y cada una nos llega en el momento oportuno. El Espíritu Santo hace el milagro cada domingo de aplicar la palabra conforme a nuestras necesidades, personales, familiares, como iglesia, y Él va a hacer otra vez este milagro. Y no tenemos que dejarnos de sorprender, hemos de venir al culto con expectativa. Señor, ¿qué me vas a decir hoy? ¿Qué quieres enseñarme hoy? Esta es la actitud. Vamos a leer el capítulo 4 de Primera de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, rechazados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin
de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Será nuestro hermano Josep Araguás, que bajo el título de Viviendo e incluso sufriendo en la voluntad de Dios va a exponer la palabra en esta mañana. Adelante, Josep. Muchas gracias, Francisco, por una lectura tan alta y enfática. No sé si esta semana vuestra esposa os ha llamado Señor, pero espero que hayáis sido maridos sabios. Esto es lo importante. Así que es cierto que el Señor nos habló y con mucha claridad la semana pasada. Dejadme dar alguna pincelada, primera de Pedro, porque siempre hay incorporaciones. Primera de Pedro es un texto difícil. No voy a culpar a los ancianos, pero vamos a culpar a Pedro. No es muy sistemático escribiendo, así que él es como una ametralladora, va disparando, disparando, y yo esta mañana voy a hacer un poco lo mismo. Pero sí recordarnos algunas cosas, y es que Pedro es un texto escrito el año 62, unas comunidades cristianas en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía, donde el cristianismo se había implantado con mucha fuerza. Y a pesar de la antigüedad del escrito, el gran reto es qué nos puede decir esta mañana cada uno de nosotros. El contenido y el motivo de la epístola es pastoral, es práctico, es teología práctica. Hay doctrina, por supuesto, en la palabra de Dios siempre hay doctrina, pero sobre todo a causa de la persecución de la fe, a causa de lo mal que lo están pasando nuestros hermanos en Turquía, en el año 62, la epístola de Pedro, si me permitís, permite normalizar o quiere normalizar el sufrimiento. El sufrimiento es, de hecho, el gran tema de la epístola de Pedro. Lo podéis contar 16 veces. 16 veces el término padecimiento y sufrimiento están en Primera de Pedro. Y Pedro se propone animar, consolar y equipar a los creyentes, porque la persecución y el sufrimiento, de hecho, solo ha hecho que empezar. En aquellos momentos, en el año 62, era local y era espontánea. Dentro de poco la persecución iba a ser legal, es decir, orquestada por los gobernantes y generalizada en todo el Imperio Romano. Si os acordáis, en la primera exposición Rubén Alcera decía muy bien que no estamos viviendo persecución en la Europa occidental en el siglo XXI, pero sí que es cierto que hay oposición ideológica, hay marginación y hay estigmatización hacia los cristianos. Puede cambiar, en cualquier momento puede cambiar de oposición a persecución. Así lo vemos en la historia. Pero yo quisiera esta mañana, si me permitís, y creo que no es forzar el texto, porque quizás ninguno de nosotros hemos vivido una persecución física a causa de nuestra fe, sí quisiera extenderlo a todo tipo de sufrimiento o padecimiento. Como os decía, 16 veces aparece el término sufrimiento en la epístola, con lo cual Pedro tiene muy claro cuál es el tema general, y la experiencia de sufrimiento sí que todos la hemos experimentado. Ya no nos acordamos de cuando nacimos, pues sabéis que se habla del trauma del nacimiento. La primera vez que respiramos, vimos la luz, salimos del vientre materno. El sufrimiento nos acompaña cuando nos visita la enfermedad física. ¿Y qué decir de la enfermedad emocional? A veces pensamos que la enfermedad emocional es más suave, pero quien ha pasado por una depresión, por un brote psicótico, por un trastorno de personalidad, sabéis que el sufrimiento es muy duro. El sufrimiento ocasionado por las pérdidas. Nos gustaría solo llevar en la mochila cosas buenas, positivas, el amor. Pero el dolor es la otra cara de la moneda. Justamente porque amamos, sufrimos. El sufrimiento de las guerras, nuestra Europa, muy cercano. El sufrimiento de las catástrofes, el sufrimiento implícito en las relaciones personales. Es complicado convivir. Es
complicado convivir en el matrimonio, en la familia, en la iglesia. El sufrimiento incluso de vivir en soledad. Sabéis que este es el último libro que escribí. La soledad es el gran azote, algo pandémico en nuestro país. Y el sufrimiento de ser anciano. Es decir, ver cómo de alguna forma la vida nos ha ido pasando y entramos en niveles de dependencia o de falta de autonomía. El capítulo 4 es un paréntesis. Textualmente, si cogéis el texto, es un paréntesis donde un corchete se abre en el versículo 1 y nos habla de que es inevitable. El sufrimiento forma parte de existir, de estar en este mundo, y se cierra diciéndonos cómo debemos asumir este sufrimiento. En medio nos dirá que no nos compliquemos la vida, que la vida es complicada y que si sufrimos, pues no sea porque somos unos sinvergüenzas, ladrones, adúlteros o personas que no guardan la ley, sino que suframos realmente en la voluntad de Dios. Así que, en primer lugar, quisiera esta mañana hacer un poco de énfasis en este sufrimiento inevitable. ¿Hay alguien en su sano juicio a quien le guste sufrir? Bueno, si alguien es masoquista, pero no está en su sano juicio. A nadie de nosotros nos gusta sufrir. Incluso yo diría más, hay algo peor que sufrir, es ver sufrir a las personas que amamos. C.S. Lewis escribió un libro donde su fe se tambaleó, Una pena en observación, cuando ve a su esposa sufrir, incluso morir. Sufrimiento que vemos en nuestros hijos, nuestros amigos queridos, en nuestros hermanos. El sufrimiento es una vivencia que implica dolor. Dolor que lleva a la persona a sentirse mal, a sentirse triste, ansiosa o incluso asustada. El sufrimiento tiene la capacidad de destruir nuestra estabilidad física. Adelgazamos, dejamos de comer, se nos cierra el estómago. Nuestra estabilidad emocional, la ansiedad se dispara, nuestra mente se embota, nos cuesta seguir una rutina. Incluso nuestra estabilidad espiritual. ¿Cuántas veces personas creyentes que hace poco que han conocido a Cristo, después de una experiencia de sufrimiento, dudan de Dios, dudan de la fe y creen que todo ha sido un sueño? Hay un hombre que sufrió mucho, sacerdote católico, José Luis Martín Descalzo, y él dijo una frase o una idea que siempre me ha encantado. Dice que el sufrimiento es como un árbol muy extraño, depende en qué tierra se planta, puede producir frutos de amargura o de dulzura. Repito, porque la idea creo que es preciosa. El sufrimiento es un árbol que se planta en tierra y nuestro corazón, si me permitís la metáfora, es la tierra. El árbol plantado puede producir amargura o dulzura. Como humanidad, especialmente en los últimos siglos y especialmente en Occidente, hemos intentado, y lo digo como algo positivo, por supuesto, aliviar el sufrimiento físico. Y grandes avances se han hecho en medicina. Gracias a Dios por la anestesia o la sedación. Hemos intentado mitigar, psicólogos y psiquiatras han intentado mitigar el sufrimiento emocional con psicofármacos, antidepresivos, ansiolíticos, psicoterapia, pero la gran realidad es que es imposible vivir sin ningún tipo de sufrimiento. Y aunque mitiguemos el físico, el emocional, hay un sufrimiento que es existencial. El fin de todas las cosas, nos decía Pedro, está pronto. El texto de Primera de Pedro no responde, antes de que me lo preguntéis a la salida, el texto de Primera de Pedro no responde por qué Dios permite el sufrimiento o la persecución de su pueblo. Tampoco Primera de Pedro nos responde por qué razones concretas por las cuales sufrimos. Más allá, como todos sabemos, de estar en un mundo caído, el cual se rige por principios del mal y en el cual la luz es rechazada. Si tenemos una enfermedad y la podemos explicar
por una adicción. Mire, yo fumo y como consecuencia he tenido pues cáncer de pulmón, o bebo y como consecuencia tengo cáncer de páncreas y de hígado. Hasta cierto punto nos quedamos tranquilos, ¿eh? Causa-efecto. La gran realidad es que el sufrimiento humano se asocia para mí a un término, y es misterio. Misterio. Sí que responde Primera de Pedro cómo afrontar el sufrimiento, los recursos que tenemos ante el sufrimiento, y también nos recuerda Primera de Pedro la brevedad o temporalidad del sufrimiento. El apóstol Pedro, como os decía antes, no es un teólogo como muchos de nosotros, tampoco es un expositor sistemático, sino que comparte conceptos acerca de la fe, y esta fe pues viene de su amistad, de su tiempo pasado con Jesús. Ya han pasado 30 años desde que tuvo la última conversación con el Señor Jesús y se despidieron, pero mantiene viva en la memoria algunas enseñanzas que han quedado para siempre grabadas en su corazón. Bueno, no es nuevo, ¿eh? Seguro que tú y yo nos acordamos de conversaciones que tuvimos hace muchos años. Yo me acuerdo la primera vez que recibí en esta iglesia a David Cepeda. Dije, ay, David, ¿cómo te llamas? Encantado, a ver si vienes a los jóvenes, ¿eh? Se me ha quedado grabado. Juan 21, 18 quedó grabado para siempre en la mente de Pedro. El Evangelio de Juan, al final, nos deja un relato precioso. Dice, de cierto te digo, se está refiriendo a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías, te vestías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te vestirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Si quieres puedes hacer la prueba hoy. Cuando vuelvas a casa, le dices a tu marido o a tu esposa que te ponga una venda en los ojos. Que no veas nada, res. Déjate guiar. Hermano y hermana, esto es la vida de fe. Sabéis que una de mis aficiones históricas es hacer cada semana, no solo mía, sino de algún otro miembro honorable de esta iglesia, hacer juntos el Camino de Santiago. Nos cansamos, sudamos, reímos, caemos, pero nunca voy a olvidar que cuando yo un día ya no podía más, estaba casi a punto de dejar el camino, hubo un peregrino que era ciego y estaba haciendo el camino desde Roncesvalles hasta Santiago, 800 kilómetros. Y ese hombre era guiado por otro peregrino, por supuesto, que le iba diciendo, ahora viene un pequeño barranco, ahora viene un desnivel, ahora viene una carretera. ¿Os imagináis? Dije, nunca más me voy a quejar. Esto es la vida de fe. Somos jóvenes, y algunos lo sois, otros ya no tanto, y cuando somos jóvenes nos peleamos más con esta idea. Quiero hacer, quiero redirigir mi vida. Yo creo que la fe nos cuesta un poco más, pero llega un momento en que otro te viste y te dice por dónde has de ir. Y si se te ponen en la idea ideas raras, del capítulo 21 de Juan, Pedro dice, oye, ¿y este se va a quedar hasta que yo venga? El Señor nos dice, tú sígueme, punto, tú sígueme. La normalidad del sufrimiento. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Versículo 12. Nos gusta la paz, nos gusta la estabilidad, nos gusta disfrutar de una buena salud. Vamos a un médico, nos hace una analítica, todos los valores están centrados. Señor, gracias, gracias. Nos gustan las buenas relaciones con los demás. Somos hombres de paz, queremos una vida sencilla. Sobre todo nos gustaría que siempre fuera así, pero no es así. Nada es permanente, todo es temporal. Disfrutas de buena salud, de buenas relaciones, de buena estabilidad, da gracias a Dios.
como dice el libro de Eclesiastés, en el día del mal considera, y en el día del bien alégrate. También vemos que en el sufrimiento, si me permitís, hay algo de egocentrismo. El sufrimiento nos obliga como a replegarnos en nosotros mismos, y hay un pequeño riesgo de creernos que somos los únicos que les pasan malas cosas. Estoy en la cama de un hospital, estoy en la mesa de un quirófano y puedo llegar a pensar, o sea, ha fallecido alguna persona cercana a mí, puedo llegar a pensar que esto solo me pasa a mí. O que lo que me está pasando a mí es muy intenso. Dios, algunos dicen, Dios a mí no me puede hacer esto. ¿Qué os parece? Dios a mí no me puede hacer esto. Qué concepto tan egocéntrico tenemos, ¿no?, de la fe. Si Dios existiera, no lo tendría que permitir. Dios no atiende al ruego de mis oraciones. Son frases que en algunos momentos, a veces no las verbalizamos casi por vergüenza, pero que anidan en nuestro corazón. Sin embargo, el sufrimiento y el dolor, como os decía antes, siempre es un misterio. ¿Por qué a mí? No lo sé. José Luis Martín Descalzo decía, es sabio acercarnos con delicadeza y humildad como un cirujano se acerca ante una herida. Es sano acercarnos a nuestro sufrimiento y al sufrimiento de los demás, no con prepotencia, sino con sensibilidad y humildad. El apóstol Pedro hará que nuestros ojos, en el versículo 1, se fijen en Cristo. ¿Cuál es tu orgullo? Hermano y hermana, ¿cuál es nuestro orgullo? Concepto que suena, ¿no? La cruz de Cristo. Nuestro orgullo es la cruz de Cristo. Este es nuestro motivo de orgullo, no un año al mes, sino cada día de nuestra vida y, si me permitís, por toda la eternidad. Utilizará la palabra puesto que casi nos pasa desapercibida, quiere decir ya que, por lo tanto, y hará referencia, fijaos, al versículo 18 del capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, físicamente, pero vivificado en espíritu. Cuando no entiendas nada de nada, cuando estés en plena oscuridad, mira la cruz de Cristo. Déjate alumbrar por la cruz de Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Jesús sufrió injustamente. Jesús sufrió inmerecidamente. No merecía ni sufrir ni morir. Y su sufrimiento era la única forma de llevarnos a Dios. Jesús sufrió como hombre, como ser humano. Su identificación con la humanidad sufrió en su cuerpo, en su carne. El Dios que sufre. Bueno, ¿qué debían pensar los romanos y los griegos, acostumbrados a tener dioses que eran héroes, dioses que tenían todas las mujeres que querían, o jovencitos, que ganaban todas las batallas? El Dios que sufre y lo hace hasta la muerte. Y además de forma voluntaria, porque de eso dan fe los evangelios. La muerte de Jesús no es un accidente histórico, no es azar, sino que estaba determinado y Dios estaba supervisando el sufrimiento de su Hijo. El sufrimiento, pensaban griegos, romanos y catalanes, el sufrimiento es para débiles. El sufrimiento es para débiles, no de fuertes. El sufrimiento es una desgracia. Es una desgracia, es una vergüenza, no es un acto noble.
Es cierto que en el Antiguo Testamento nos habla de que Dios escucha el clamor de su pueblo y que Dios peregrina con su pueblo a través del desierto. Pero el Mesías que sufre, aunque está escrito en Isaías, el Mesías que sufre incluso rompía los esquemas del judaísmo. Y por eso no entendían que Jesús tuviera que morir en la cruz. Dios les había dado muchas señales. En el desierto, cuando las serpientes los picaban y les mordían y enfermaban, solo tenían que hacer un acto: mirar una cruz, donde había una serpiente de bronce. Por eso, hermano y hermana, en medio de nuestros desiertos, cuando te pique la serpiente, cuando tengas miedo de morir, cuando la angustia invada tu corazón, la cruz de Cristo, nuestro orgullo. No hay atajos para llegar a la gloria. Vaya, qué sorpresa, ¿no? El sufrimiento es el preludio de la gloria. La cruz es previa a la corona que nos aguarda. Vivimos en un momento, yo diría, doctrinal, teológico, donde hacemos mucho énfasis en la gloria que nos espera. Está bien, lo que va a ser el cielo, pero a veces obviamos que el sufrimiento es previo. Dice un viejo himno cristiano que un día dejaremos nuestros triunfos al pie de la cruz y allí serán intercambiados por una corona. No hay seguimiento de Cristo sin cruz. No hay seguimiento. Aquel Pedro que un día previno a Jesús de ir a la cruz, ¿os acordáis? Señor, pero no vayas a Jerusalén, guarda tu vida. Aquel Pedro que no entendía que el Mesías debía de sufrir, ahora nos recuerda con palabras muy penetrantes: extiende tus manos, irás donde no quieras, sígueme. Hemos leído también un término militar. Dice el apóstol Pedro: armaos. Yo creo que hace 3 o 4 meses estábamos con mi esposa Carmen comiendo un bocadillo en una plaza de Centellas. Digo por la alusión que se ha hecho esta mañana. Y yo le decía a Carmen que de pequeño íbamos con mis padres y con los jóvenes. Yo creo que habíamos estado, al menos en San Martín de Centellas, varias veces. Me quedé parado, sinceramente, y probablemente nuestros hermanos misioneros lo saben, me quedé parado a ver el programa de fiestas, la cantidad de brujas, de diablos y de esoterismo que había allí. Hermanos, armaos. No podemos ser ingenuos. Estamos en una guerra espiritual constante. Incluso cuando el mundo habla de paz, desconfiar de los intereses oscuros que hay. Pedro usa este término militar y seguramente tiene en mente ese soldado romano que tenía 2 tipos de armas: la defensiva, el escudo, y la ofensiva, que era la lanza o la espada. Y le recuerda a los hermanos de Asia Menor que están en una guerra espiritual. Nuestras armas no son físicas. Lo siento si decepciono a alguien esta mañana. No estamos llamados ni a gobernar este mundo, ni a dominar la calle, ni a hacernos notar, en fin, con consignas populistas. Nuestras armas son la fe, las promesas de Dios, su palabra, el Espíritu Santo. Armaos, hermanos, armémonos. El hecho de encontrarnos en lucha o en guerra quiere decir que hay victoria. Hay victoria. ¿Cómo asumió Jesús su sufrimiento? Pedro hará alusión a esto. Jesús sufrió. Pues sabemos que Jesús asumió su sufrimiento con gozo. Con gozo porque un día te estaba viendo a ti y a mí. Fruto de su sufrimiento. Pero no solo nos estaba viendo hoy, domingo. Nos estaba viendo en la gloria.
Jesús asumió su sufrimiento con determinación, sin desmayar, con perseverancia y con esperanza. Los creyentes, de alguna forma, y tampoco me pidáis más explicaciones, participamos de los padecimientos de Cristo. La Iglesia es su cuerpo. No sé si os acordáis cuando Saulo cae al suelo, tiene una visión del Señor. Él cree que está persiguiendo a los cristianos, pero en realidad Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Es decir, cuando sufrimos, nosotros y Cristo somos una unidad. La Iglesia es su cuerpo, estamos unidos a Él y de alguna forma sufrir con Él y por Él es un privilegio. Quien sufre en la carne termina con el pecado. ¿Qué está sugiriendo Pedro aquí? No está sugiriendo probablemente que los creyentes que sufren o sufrimos físicamente ya hemos quedado limpios de pecado para siempre. Quizás la mala noticia del pecado es como la adicción. Somos pecadores en rehabilitación. El adicto dice, soy adicto en rehabilitación. Somos pecadores en rehabilitación. Hasta que crucemos la puerta del cielo, estaremos luchando contra el pecado. Pero probablemente lo que está sugiriendo el apóstol Pedro es que por medio del sufrimiento, en el nombre de Cristo y con la actitud de Cristo, no practicamos el pecado. El pecado ya no reina en nosotros. En segundo lugar, esta mañana, no os asustéis, del versículo 3 al 18, ya he dicho que Pedro es un poco disperso. Yo intentaré centrar un poco a Pedro. La fe cristiana no solo nos lleva a la salvación eterna, sino que nos enseña a vivir con mayor sabiduría en este mundo. Yo quiero agradecer sinceramente el mensaje de la semana pasada, porque me ha ido taladrando toda la semana. Josep, sé sabio con tu esposa. La fe cristiana nos hace mejores personas. La fe cristiana nos libra de decisiones estúpidas, erróneas, superficiales, porque si no, nuestra forma de vivir es necia. Decidimos mal, porque tenemos una escala de valores totalmente torcida. Malas decisiones, malos hábitos, hábitos arraigados en nosotros, actitudes erróneas hacia el dinero, hacia el trabajo. Es que hay mucho sufrimiento. Y este sufrimiento viene por nuestra propia necedad. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo es que vivamos con sabiduría y que redimamos el tiempo. Que el tiempo es cortito. Que nos pensamos que tenemos muchos años, pero en realidad, bueno, Dios sabe cuánto tenemos, pero además es cortito. Dice el apóstol Pedro que ya sabemos lo que es vivir en un mundo caído. Tú y yo ya sabemos lo que es el pecado. Aunque hayamos nacido, quien haya nacido en el seno de una iglesia, de una familia evangélica, etcétera, etcétera, ya sabemos lo que es la mentira, la soberbia, la crítica, la fornicación, lo que sea. Ya sabemos lo que es el pecado. ¿Te gusta la palabra concupiscencia? A mí no mucho, porque es difícil, ¿no?, de pronunciar y casi de explicar. Reina Valera usa la palabra concupiscencia, pero el equivalente es desenfreno. Esto ya lo entendemos un poco más. Imagínate que estás conduciendo un coche y no tiene frenos, se ha estropeado el freno. Esto es el ser humano. Pero además, imagínate que le das mucha velocidad. Esto sigue siendo el ser humano. Y Pedro dice, ya habéis vivido en el desenfreno, ya has conducido mal en esta vida. Ahora toca desarrollar tu nueva vida en Cristo. Hermanos y hermanas amados, la vida no se acaba en la conversión. La vida empieza en la conversión.
Dios no quiere que seamos bebés en Cristo, que después de muchos años sigamos pidiendo la teta de la mama o el biberón. No. Somos hombres y mujeres en Cristo, maduros, responsables, con el privilegio de haber nacido en una iglesia como esta, como decían los hermanos en la oración, donde se predica la palabra, donde hemos tenido excelentes y tenemos excelentes pastores. Toca conducir con sabiduría. Toca conducir con sabiduría. Esto va a generar en los no creyentes, dice el apóstol Pedro, un sentido de extrañeza. Pero bueno, que ya no te vienes a emborrachar conmigo, que ya no te puedo enviar pornografía en el móvil, que cuando hay crítica no quieres saber nada, que los domingos te encierras en una secta. Bueno, ya sabéis. ¿Que crees de la homosexualidad lo que crees? ¿De la virginidad? Bueno, ya. Pero no solo se extrañan, no solo piensan que somos extraterrestres, sino que hay intolerancia. No nos aguantan. No por ellos, sino por el príncipe de este mundo, que hace que sus corazones se llenen de rabia y de odio hacia nosotros. Ya hemos visto que el capítulo 1, el apóstol Pedro, y lo expuso muy bien Rubén, así que no voy a repetir, pero habían expresiones que nos hablaban que la vida es muy efímera. Decía el apóstol Pedro que la vida es como la hierba del campo, que crece, la hemos visto crecer esta primavera, pero se seca pronto. También nos hablaba de ese peregrinaje, de ese sentido de provisionalidad. No nos hemos venido a hacer un palacio a este mundo. Se está haciendo en la vida eterna. Aquí tenemos una chabolita, una tienda de campaña, una casa de estas que se pliegan y despliegan, porque esperamos algo mucho mejor. El apóstol Pedro en el capítulo 4 va a añadir algo más. Vivid con sobriedad. Es decir, con una actitud esencial en nuestro estilo de vida. ¿Qué es lo contrario a ser sobrio? Pues ser como un árbol de Navidad, lleno de adornos, lleno de cosas superficiales, actitudes superfluas y necesarias. Los que hemos vivido en esta parte del mundo sabemos lo que es el capitalismo, el neoliberalismo y el materialismo. Y sabemos todos nosotros esa frase, lo necesitas, lo necesitas. Otros pueblos viven en más sobriedad, sinceramente. Entonces nosotros somos llamados a vivir en sobriedad. Realmente lo necesito y lo que necesito, como decía el filósofo, ¿lo necesito tanto o me crean necesidades? También debemos de saber vivir, dirá el apóstol Pedro, en una actitud de velar. Es decir, esa actitud del centinela, esperando que llegue el día, tener los ojos bien abiertos, estar expectantes, no seamos ingenuos. En esta vida, lo he dicho otras veces, nadie nos regala nada. Todo tiene un precio. Y hemos de ser sobrios, velar, para no pagar un precio que luego nos acabe atando. Los jóvenes, todo tiene un precio, incluso la persona que me encanta y me gusta. ¿Es un regalo de Dios? ¿Me hará crecer? ¿Serviré más al Señor? ¿O me hará sufrir toda mi vida? Todo tiene un precio. No luchemos guerras que no son nuestras. Hermanos, que no hemos venido aquí a perder el tiempo, sinceramente. Siempre me ha maravillado ese gran rey de Israel. Yo creo que es de los grandes reyes de Judá, el rey Josías. Yo cuando veo al rey Josías digo, me gustaría ser como él. Pero llega un momento en su vida, probablemente haya vanagloria espiritual, algún día lo sabremos, que cree que es invencible, que cualquier batalla que pueda librar, Dios va a estar con él. Y entonces, ahí al final de su vida, el rey de Egipto, Faraón, sale para hacer la guerra y él quiere guerrear contra él. Y el rey de Egipto dice que no es tu guerra, que no vengas, y muere.
A veces pienso que somos como rey Josías. Hay guerras que más vale que no entremos, no nos liemos. El Dios que es juez justo, dirá en el versículo 5, todo sufrimiento, todo dolor, toda persecución tiene fecha de caducidad. ¿Te toca a ti y a mí juzgar? No, nos toca bendecir. La persecución y el sufrimiento pueden engendrar en nosotros sentimientos muy negativos. El odio, la rabia, la venganza, resentimiento. Y Pedro es muy cuidadoso. Hermanos, no nos toca a nosotros juzgar este mundo. Hay un juez justo. Versículos 8 y 11. Pedro no solo habla de la relación con el mundo, sino de la relación entre los creyentes. Se podría esperar de comunidades que lo están pasando tan mal que al final se lleven muy bien. Pero bueno, vivimos en un mundo pecador incluso dentro de la Iglesia, sinceramente. Así que muchas veces entramos en conflictos. Y os cuesta aguantarme, a mí también, etc. Y ahí nos discutimos. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Posiblemente el apóstol Pedro está pensando en el peor pecado que hizo en su vida. ¿Os suena? Negar 3 veces a Jesús en un tiempo récord. 3 veces negó a Jesús. Pero la fe cristiana no sirve para hacer neuróticos ni para culpabilizar. Sin duda, el apóstol Pedro tampoco olvidó esas miradas de Jesús. Cómo el amor de Jesús no solo era curativo, sino sanador. No solo taponó una herida, sino que restableció una relación. El amor de Cristo, el amor de Dios, es perdonador, restaurador y sanador. Te perdono, pero no olvido. Mentira. No has entendido perdón. Te amo, pero sal de mi vida. No has entendido perdón. No hemos entendido, vaya. La mirada de Jesús penetró hasta el fondo del alma de Pedro y le hizo confesar y reconocer que a pesar de todo, él amaba a su Señor. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes mi miseria, tú sabes mi infidelidad, tú sabes cuán cobarde soy. Ahí estamos todos, ¿no? Pero sabes que te amo. Sabes que te amo. Por eso el apóstol Pedro recogerá en esta epístola pastoral este principio personal y dirá, ante todo, por encima de todas las cosas, ante cualquier circunstancia, a la luz de cómo yo soy amado, no puedo detener ese flujo de amor que viene de Dios. O sea, cada vez que tú menosprecias, o yo menosprecio a un hermano, le digo tonto, fato, etc., estoy interrumpiendo el flujo de amor que viene desde Dios, desde el corazón de Dios. Al revés, cada vez que voy contra natura y digo, Señor, si tú amas a este desgraciado que yo soy, ¿cómo puedo yo dejar de amar a otra persona? La sanidad sigue fluyendo. El amor es como una capa de nieve, todo lo cubre y todo lo embellece. Creo que en alguna otra ocasión nombré o cité la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Dice San Agustín, si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Y si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor. Esta frase asusta, sobre todo a los legalistas. El 11º mandamiento, sé legalista. Normas, reglas. No, ama y haz lo que quieras. Porque si amas, tu motivación es la motivación de Dios.
Qué minimalismo doctrinal tan tremendo. Pero recoge la esencia de lo que el apóstol Pedro, está proponiendo. Ante todo, amaos. San Juan de la Cruz, hoy estoy citando ahí místicos y padres de la Iglesia, pero nos dejó una perla este hombre, tremenda, dice, en el atardecer de la vida seremos examinados de amor. Hermanos, que el juez también será para nosotros, aunque sea para estirarnos las orejas un poquito. Cuando tú y yo comparezcamos al final de la vida, seremos examinados de amor. Vamos acabando. Glorificando, dirá el versículo 19, a Dios en nuestro sufrimiento, los que padecen según la voluntad de Dios. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, que aunque no puede explicar por qué es el sufrimiento, hay algo que sí que está muy claro, y es que el sufrimiento no es por azar. No responde a la casualidad. Pues mira, te ha tocado y te ha tocado. Eso que vemos tanto en las personas que no son creyentes. Mala suerte tú, mala suerte. Que Dios permita no implica que Dios se desentienda. Algunos de aquí o muchos de aquí sois padres, sois madres, y todos hemos llevado a nuestros hijos alguna vez de urgencias al hospital, ¿verdad? Y nuestro hijito, nuestra hijita empieza a llorar, tiene fiebre, lo vemos sufrir. Bueno, la adolescencia es peor, ya os vendrá. Nos vemos ahí luchando, ¿no? Los seguimos amando. Y casi lo único que podemos hacer es estar ahí. Bueno, no es lo único, es lo que Dios hace. Cierto que el pecado destruyó nuestra conexión con Dios, pero el Evangelio recupera la confianza en Dios. Señor, no entiendo nada, pero confío en ti. Sé dónde está mi ancla. Está en quien tú eres. Ya lo he dicho otras veces. El justo no vive por emociones, vive por la fe. Hay un texto que seguramente os viene a la mente, lo conocéis, en el libro de Daniel, que para mí es otra perla que el Espíritu Santo nos ha dejado. Sabéis que cuando los compañeros de Daniel van a ser echados al horno y los van a rostir allí, el rey pues los pone delante, Sadrach, Mesac, Abednego, y ellos le dicen, mira, rey, he aquí, fijaos, muy interesante este texto, Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? Puede librarnos del horno de fuego. Puede librarnos. A veces los bautistas nos cuesta un poco entender la teología más pentecostal, pero es que Dios es un Dios de milagros, de poder. Dios puede librarnos. Pero fijaos lo que sigue diciendo el texto, y esto les cuesta comprender un poco más a nuestros hermanos pentecostales. Y si no, fijaos, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, cuando tú y yo, y hermana, cuando tú y yo asumimos el sufrimiento, esta es nuestra actitud. Dios puede librarnos. Y podríamos dar testimonio de cuántas enfermedades el Señor ha sanado y ha curado en nuestra vida, y cuántas situaciones difíciles les ha dado la vuelta. Pero si no lo hace, y esta es la profundidad de la fe, ¿seguiremos creyendo en Él? No seamos niños, sino adultos en Cristo. El sufrimiento contribuye de forma única a nuestro conocimiento. Alguien dijo, el sufrimiento es mi maestro. Claro que a todos nos gustaría aprender de la bendición, ¿no? Un aumento de sueldo, una mujer encantadora, un hombre encantador, tengo una salud de hierro. Señor, quiero aprender de aquí. Pero por desgracia no hay mucho aprendizaje ahí. Ahora, cuando dejamos que el sufrimiento, por la gracia de Dios, ilumine nuestra oscuridad,
hacemos un doctorado, nos volvemos más humildes, más sensibles y ordenamos cuáles son nuestras prioridades, más sobrios. Acaba diciendo el capítulo que hemos leído: encomendemos nuestras vidas al fiel Creador. Y fijaos que aquí se juntan dos términos de Dios, fidelidad y creación. Dios no solo es quien nos ha creado, no nos han creado nuestros padres, esto lo sabemos todos. Antes de estar en el corazón de nuestros padres ya estábamos en Cristo, otro misterio. Pero además, nuestro Creador no se ha desentendido de sus criaturas. Dios sigue siendo fiel. Y se utiliza, fijaos, el término encomendar, que es un término muy interesante. El término encomendar quería decir en la antigüedad que si yo me iba a la guerra o iba a hacer un viaje de meses o de años, dejaba mi dinerito a un buen amigo. Y ese amigo me lo restituía cuando yo volviera. Es muy interesante. Muy interesante porque Pedro está recordando las últimas palabras de Jesús en la cruz del Calvario, donde Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Claro, hay algo más caro, más valioso que nuestro dinerito. Es nuestro espíritu. Y cuando miramos la cruz de Cristo y oímos cómo Jesús asume el sufrimiento, estamos viendo que Él encomienda no solo al mejor amigo, sino al fiel Creador su vida y su eternidad. Hermanos y hermanas, nuestro último paso de fe en este mundo va a ser la muerte. Este va a ser nuestro último paso de fe. Antes hemos dado muchos y espero que seamos expertos ya y gigantes en la fe. Pero nuestro peregrinaje, si Cristo no viene antes, nuestro peregrinaje implicará que demos un último paso de fe, que encomendemos nuestras vidas a nuestro fiel Creador. Y entonces sí, para siempre, en la presencia gloriosa de Dios. Dios os bendiga, os enriquezca, os guarde en vuestro sufrimiento, nos dé sabiduría para no meternos en guerras que no convienen y que lo que nos toque esta semana, este año o estos meses sea vivido en la voluntad de Dios.